Buen día a todos y todas. Mi nombre es Silvia Saray Hernández. Soy estudiante de segundo año de la licenciatura en Enseñanza para la Matemática de la Universidad Nacional de El Salvador. En este pequeño tutorial vamos a hablar acerca de el álgebra de conjuntos y los diagramas de Venn. Vamos a empezar definiendo algunos conceptos. Primero, ¿qué es un conjunto? Y diremos que un conjunto es una colección de elementos con características similares, considerada en sí misma como un objeto. Puede ser cualquier tipo de objetos, ya sean colores, tipos de ropa, razas de perros, entre otros, ¿verdad? Cualquier conjunto de cosas. Y las cosas que pertenecen a ese conjunto, cada objeto que pertenece a ese conjunto se llama elemento del conjunto. Los elementos de un conjunto, como lo dije anteriormente, pueden ser de cualquier tipo, desde números hasta nombres de personas. Un conjunto puede incluso tener otros conjuntos como elementos, a eso los llamamos subconjuntos. Algunos ejemplos de conjuntos son los siguientes. Por ejemplo, para el conjunto A, que está representado por una letra mayúscula, los conjuntos siempre están representados por letras mayúsculas. Si hay elementos de este conjunto que sean letras también, irán como minúsculas. Y diremos que el conjunto A está compuesto por los números 2, 3, 5, 7, 8 y 9. Para el conjunto B tenemos que está compuesto por los elementos A, B, C, X y Z. En el conjunto C tenemos los elementos Sonsonate, Santa Ana y Ahuachapán. Para el conjunto D tenemos los elementos D, 3, 5, B, C, X y Sonsonate. En este conjunto podemos ver que no son todos del mismo tipo, pero eso no significa que no puedan ser un conjunto en sí. Para el conjunto E tenemos los elementos 2, 3, 5, B, C y X. Hablando un poquito más sobre conjuntos, diremos que existen diferentes tipos. Dentro de los más conocidos están el conjunto unitario, que es un conjunto que tiene un solo elemento; el conjunto finito, que es el conjunto con limitado número de elementos, por ejemplo estos que acabamos de ver en pantalla; el conjunto infinito, que es el conjunto con ilimitado número de elementos, por ejemplo el conjunto de los números naturales, que como sabemos tienden al infinito; el conjunto universal, que es un conjunto referencial que contiene a todos los elementos de una situación en particular. Generalmente se representa por la letra U. Ejemplo de estos pueden ser las frutas. Si decimos las frutas, ese es un conjunto universal. Si ya decimos las manzanas, son un conjunto dentro de ese conjunto universal y estaría representado como uno de los que vemos acá. Hablando un poco acerca de los diagramas de Venn, que son las formas gráficas de representar los conjuntos de los que ya hablamos un poquito. Y como definición tenemos que un diagrama de Venn es una representación gráfica, normalmente son óvalos o círculos, que nos muestran relaciones existentes entre los conjuntos. Cada óvalo o círculo es un conjunto diferente. La forma en que estos círculos se sobreponen entre sí muestra todas las posibles relaciones lógicas entre los conjuntos que representan. Por ejemplo, cuando los círculos se superponen, indican la existencia de subconjuntos con algunas características comunes. Más adelante podremos ver algunos ejemplos de diagramas de Venn. Este cuadrito de acá es una representación general de un diagrama de Venn. Como vemos acá, este es el conjunto universal, que es donde están enmarcados todos los elementos que contiene A, y el complemento de A, que son estos numeritos que vemos afuera.
Tanto A como el complemento de A están enmarcados dentro del conjunto universal. Para empezar un poquito con lo que son las operaciones, el álgebra de conjuntos, vamos a empezar con la unión de conjuntos. Y la definición formal es la siguiente: dado dos conjuntos A y B, cualquiera, la unión de estos dos conjuntos es el conjunto de todos los objetos que son miembros de A o son miembros de B, y es simbolizado por A unido B. Este conjunto puede ser descrito por comprensión de la siguiente manera, que es esta que tenemos por acá, y se lee A unido a B es igual a X tal que X pertenece a A o X pertenece a B. Como vemos en el diagrama de Venn, tenemos el conjunto A y el conjunto B, y la unión de estos dos va a dar paso a un nuevo conjunto. La representación de ellos sería todos los elementos de A y todos los elementos de B sin repetición. La intersección de conjuntos. Podemos decir que la intersección de conjuntos de A y B es el conjunto que contiene a todos los elementos de A y todos los elementos de B. Todo lo que estos dos conjuntos tienen en común. Esta operación es denotada por A intersectado B y es formalmente definida por. Esta es la notación en intervalos. A intersectado B es igual a X tal que X pertenece a A y X pertenece a B. Vemos una gran diferencia con la anterior definición entre unión e intersección. Como vimos, la unión eran todos los elementos que pertenecían a A o pertenecían a B. En este caso, son los elementos que pertenecen tanto a A como a B. Como podemos ver acá, el conjunto que se forma de la intersección de sus dos conjuntos serían los elementos que estos dos tienen en común. La diferencia de conjuntos. La diferencia de conjuntos entre A y B, simbolizada por A menos B, es el conjunto que contiene a todos los elementos que pertenecen a A, pero no pertenecen a B. Por definición formal diremos que A menos B es igual a X tal que X pertenece a A y X no pertenece a B. Como podemos ver en el diagrama de Venn, son todos los elementos de A que no tienen común con B. O sea que todos los elementos comunes se van a restar del conjunto A. La diferencia simétrica. Este es el último de las operaciones que vamos a explicar acerca del álgebra de conjuntos, y se dice que la diferencia simétrica entre A y B, simbolizada por A diferencia simétrica B, es el conjunto de todos los elementos que están en A o en B, pero no en ambos al mismo tiempo. Como podemos ver, el conjunto que se forma serán los elementos de A y los elementos de B que no tienen en común los dos conjuntos. Hablando un poco acerca del álgebra de conjuntos, diremos que es la materia que se encarga de estudiar las distintas operaciones que pueden realizarse entre los distintos conjuntos, a fin de poder entender cuál es la naturaleza y las relaciones que pueden surgir entre estas agrupaciones de objetos, reunidos en base a la pertenencia a un criterio determinado. De esta forma será la disciplina en donde se encuentran contempladas las distintas operaciones, parámetros, criterios y propiedades a las cuales responden los conjuntos. El álgebra de conjuntos es el estudio de las operaciones básicas, como la unión, la intersección y la resta de conjuntos. Ahora veremos en un software matemático cómo podemos establecer estas relaciones. Continuando con nuestro tema, este software se llama WX Máxima y nos ayuda en el cálculo de las diferentes operaciones que se pueden realizar con conjuntos. Vamos a empezar con la unión de conjuntos.
digitamos por acá y haremos unión entre los conjuntos A y el conjunto B. Como podemos notar, el nuevo conjunto está compuesto por los elementos de A y los elementos de B sin repetición. Por ejemplo, el conjunto A está compuesto por los elementos 2, 3, 5, 7, 8 y 9, que son los que están representados acá en el nuevo conjunto. A su vez, el conjunto B está representado por los elementos A, B, V, X y W, que también los vemos representados en el nuevo conjunto. Como no habían elementos repetidos entre A y B, vemos que todos los elementos que están acá son los que corresponden a los dos conjuntos que mencionamos anteriormente. Hagamos otro ejercicio para que quede más claro. Podemos hacer la unión entre A y C, y veremos que ahora tenemos un conjunto un poco singular que ocurre lo mismo que nos pasó anteriormente, ¿verdad? Como no hay elementos comunes, lo único que haremos será reescribir los elementos de A y los elementos de C. Continuamos ahora con la intersección de conjuntos. Y aquí tenemos una novedad: a los conjuntos que se intersectan y no tienen ningún elemento en común se le llama conjuntos disjuntos, y el conjunto resultante lo llamamos el conjunto vacío, que es el que tenemos por acá. Hagamos otra a ver qué nos resulta. Intersectemos el conjunto A con el conjunto E y vemos que son los elementos comunes entre ambos conjuntos. Por ejemplo, en el conjunto resultante vemos que 2 pertenece al elemento E, tanto como al conjunto A. El elemento 3 pertenece también tanto al conjunto E como al conjunto A. Y el elemento 5 también pertenece tanto al conjunto E como al conjunto A. Y ahí vemos que la intersección de conjuntos son los números que tienen ambos conjuntos en común. Continuemos con la diferencia de conjuntos o la resta de conjuntos. Acá podemos restar el conjunto A del conjunto E por tener elementos comunes.
Para terminar, podemos hacer un ejercicio sobre la diferencia simétrica. Y encontraremos el conjunto resultante de el conjunto A, diferencia simétrica, con el conjunto E. Y vemos por acá que este es el resultado de realizar las operaciones de la diferencia simétrica, que dice que A interceptado B. En este ejercicio, A interceptado E es igual a la unión de A con E menos la intersección de A con E. Espero que este pequeño tutorial haya sido de ayuda para ustedes. Me despido deseándoles muchas bendiciones y éxitos en sus labores estudiantiles.